Esa es una pregunta que el Señor hasta cierto punto también nos ha respondido. A finales del año pasado yo escribí una nota, también me gusta escribir, pastor, ¿verdad? No poemas, pero ya me animó usted a recordarme de la métrica y de todo eso de los poemas, y ya vamos a hacer un repaso gramatical de eso y a ver si el Señor nos ayuda, ¿verdad? Pero me encanta también escribir, y yo escribí un pequeño artículo que se llama punta de lanza o carne de cañón. Y eso significa que mucha gente, cuando uno sale a las misiones, mucha gente a mí me dijo: tú eres punta de lanza. Yo era el primero que salía representando a Guatemala, que sale de misionero para Alemania, por ejemplo. En el 2012 había venido una comisión de líderes de las misiones y pastores de Guatemala, de 8 hermanos que vinieron a Europa y al norte de África, y estuvieron en España, por ejemplo, visitando a varios misioneros guatemaltecos, y cuando miraron en la lista que aparecíamos nosotros, éramos los únicos misioneros de Guatemala en Alemania. Así que se vinieron todos a visitarnos a nosotros. ¡Qué bendición!, ¿verdad? Fue toda una logística hospedar a los ocho hermanos, por supuesto, pero fue de gran bendición. Pero eso le dicen a uno cuando uno sale al campo misionero, palabras como: tú eres punta de lanza, ¿verdad? Y mi reclamo por ahí era, porque fue una especie de lamento. Ya ven que los profetas también escriben lamentaciones, y no porque se llama así el libro de Jeremías, Lamentaciones. Pero yo le decía a la gente: bueno, ¿somos punta de lanza o somos carne de cañón? Yo sé que soy punta de lanza. Nosotros somos punta de lanza. Eso significa que cuando usted va adelante, otros vienen detrás. Pero a veces nos tratan como carne de cañón. Significa que nos mandan al frente y nos dejan abandonados por allá. Y se olvidan de nosotros, ¿verdad? Sí, Señor. Es terrible. Con el pastor ya hemos compartido un poco, y como misionero con más experiencia que yo aquí en Europa, ya él sabe muy bien de lo que estoy hablando. No es fácil vivir esos momentos profundos. Y una de las cosas que el Señor me enseñó mientras estuve acá estos últimos 4 años, es que esos 4 años habían sido un tiempo de invierno para mi vida. Pero este año es el 5.º año que comienzo a vivir acá en Europa, y la primavera está comenzando. O sea que el próximo invierno va a venir dentro de unos 12 años, ¿sabes? Pero hay cosas nuevas que Dios está haciendo. Y una de esas cosas nuevas es que Dios está abriendo puertas de maneras bien naturales, como por ejemplo esta visita con ustedes acá en Bélgica. Y ya había estado en España este año también. Pero yo creo que es bien importante y bien interesante estar acá en la capital de Europa, la capital política de Europa. Es una bendición, hermanos. Y estoy también muy expectante de lo que Dios hará y va a hacer. Yo quiero, en el nombre del Señor, yo le decía, oraba esta mañana, le decía: Señor, como oró el pastor también, que no sean mis palabras que hablen, sino que yo sea un instrumento en las manos del Espíritu Santo. Porque lo que Dios ha puesto en mi corazón no lo puede hacer ningún ser humano. Quiero compartirles algo del corazón de Dios, algo que viene de su corazón, algo que tiene que hablar a nuestro espíritu también. Y yo espero, y así en el nombre del Señor, es que el Espíritu Santo está acá y nos va a hacer entender la palabra del Señor, y por sobre todo entender el corazón de Dios, que es un corazón para las naciones. El corazón del Señor es un corazón multicolor, si quiere llamarlo así. Así como nos vestimos los latinos, mire, de todos colores aquí, ¿verdad? A veces en algunas culturas parece que tienen uniforme para vestirse, ¿verdad? Y se ve un poco tedioso eso, pero qué lindo que nosotros no somos así, que somos de todos colores, de todos los tamaños y todos los caracteres, y una cosa linda. Así es el corazón de Dios. Es un corazón con muchos colores, con mucha diversidad y con mucha alegría. Y en el corazón del Señor, en el centro de su corazón, están las naciones. Y yo quiero hacer otro atrevimiento.
y es procurar dar unas pistas desde Génesis hasta el Apocalipsis que comprueban que el corazón de Dios está ocupado principalmente por las naciones. Cuando Dios creó este planeta tan hermoso, porque ustedes ya se atrevieron a cruzar el charco, como decimos allá en mi pueblo, y han llegado a este lado y ya conocieron un poco de lo lindo que es este planeta, ¿no es cierto? Y lo espacioso que es. Cuando Dios creó este planeta tan lindo, dice en Génesis 1:28, quizás yo le voy a pedir, si quiere, mejor anote los versículos, porque no le va a dar tiempo de leerlos. Yo lo voy a ir diciendo y lo voy a ir leyendo de una vez, porque quiero predicar toda la Biblia hoy, entonces no le va a dar tiempo, pero para su bendición sería bueno que lo anote, y yo le puedo dejar igual una copia de los textos que he usado al pastor para que ustedes los puedan referir más tarde, pero si gusta solo anótelo. Desde Génesis 1:28, cuando el Señor crea al hombre, le dice: los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. El Señor vio este planeta tan bello, tan hermoso que Él había creado en esos días de la creación, y lo vio tan lindo que dijo: este planeta tiene que estar lleno de seres humanos, lleno de esta creación tan perfecta que he hecho, porque ellos son hechos a mi imagen. Y el Señor, desde ese primer día, desde ese día de la creación, el Señor vio a este planeta lleno de los seres creados a su imagen, de los seres humanos. Qué maravilloso, ¿no? Y llenad la tierra, les dijo, llénenla, yo les he dado la capacidad, porque les he dado mi vida. Recuerdan que cuando el Señor forma al hombre, del barro sopla aliento de vida en su boca. Qué maravilloso. ¿No es eso lo que Cristo Jesús hizo con sus discípulos? Cuando Él sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo, recibid la vida, porque en ese soplo de vida hay un potencial de multiplicación enorme que nosotros todavía no hemos logrado comprender. La vida que Dios puso en nosotros es la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna?, me preguntó alguien un día. La vida eterna es la vida de Dios. Es la vida máxima, es la vida abundante que Jesús nos dio. Pero la vida por sí mismo tiene un poder enorme. Usted pone una plantita y trae semilla y tiene capacidad de multiplicarse. Pero quizás usted puede ver una obra de arte aquí en Europa, se admiran las obras de arte, ¿verdad? El David de Da Vinci, pongamos por ejemplo, ¿verdad? Una obra de arte que nunca la he visto, pero que dicen que es muy hermosa, ¿verdad? La he visto solo en fotografía, pero personalmente no me la han presentado. Pero no se puede multiplicar. No se puede multiplicar. Esa es solo la capacidad de la vida, porque si Dios crea una planta hermosa que da flor, esa lleva semilla también. Y Dios ha puesto en esa pequeña vida la capacidad de multiplicarse. Y eso es lo que Dios ha puesto en nosotros, en Cristo Jesús. Así que Dios mira la tierra llena, y nosotros sabemos de la caída del ser humano, del pecado, pero de todos modos se multiplican. Eso lo sabemos hacer muy bien, ¿no es cierto? Eso viene por sí mismo. A pesar que había pecado, el ser humano se multiplica y la tierra se llena. Y nosotros vemos en el relato bíblico, en Génesis capítulo 9, entonces capítulo 8 y 9, que Dios decide destruir la tierra a causa de la maldad del ser humano. Y sin embargo sabemos la historia que el Señor elige a Noé. Por cierto, ya hay muchas pruebas indubitables de la existencia del arca de Noé, ¿verdad? En este siglo XX se descubrieron restos del arca en el monte Ararat, en Turquía, y como los científicos así son, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, pobrecito, ¿verdad? Nosotros creemos, por eso podemos ver cosas maravillosas. Amén. Entonces el Señor decide destruir al hombre, pero salva a Noé. Y en el verso 1 del capítulo 9 dice: y bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo una vez más: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Ahora ya no está el privilegio del ser humano de gobernar, pero les dice: llenen la tierra. Sin embargo, el temor y el terror de vosotros estarán sobre todos los animales de la tierra, etc. Ya no era aquella autoridad natural que Dios había planeado para Adán y Eva, pero había un temor en los animales.
Pero otra vez, sed fecundos, multiplicaos y llenad la tierra. Otra vez el Señor se imagina esa tierra llena. Curiosamente, la palabra nos va a decir en Génesis capítulo 11 que entonces todos los pueblos tienen una sola lengua y dicen, hey, hagámonos una torre linda. ¿Ve cómo le gusta construir cosas grandes a los seres humanos y quedas impresionado, verdad? Yo estaba en varias ocasiones, Dios me ha permitido por predicar, o principalmente por predicar la palabra, estar en Manhattan, y uno mira esos edificios, ¿verdad? Cuando uno va pasando por ahí, enormes, ¿verdad? Pero más se veían grandes en la televisión, porque estando ahí, pues ya no son tan grandes, ¿verdad? También estuve recientemente en Guatemala y viendo las pirámides mayas, ¿verdad? Y eso, honestamente, eso me pareció más impresionante, porque eso se edificó hace 1500 años o 1000 años. Y uno dice, wow, ¿cómo le hicieron en ese tiempo para hacer estas cosas, verdad? Eso sí impresiona. Ahora con la tecnología que hay hoy, los seres humanos pueden hacer muchas cosas. Pero quiero decir, hermanos, los seres humanos aquí dicen, hagámonos una torre, por si somos dispersados en la tierra. Y ellos se ponen de acuerdo para hacer todo lo contrario a lo que Dios les ha pedido. Dios les ha pedido otra vez, llenen la tierra. Y ellos dicen, no, pues aquí quedémonos, ¿verdad? Ya parece iglesia esto, ¿no? No, aquí está bien, vengamos todos los domingos, ¿verdad? Y estemos aquí felices. Pero ¿qué pasa? Dice la palabra en Génesis 11:6, y dijo Jehová, he aquí son un solo pueblo, y todos ellos tienen la misma lengua. Y esto es lo que han comenzado a hacer, y ahora nada de lo que se propongan hacer les será imposible. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la imagen de Dios está en el ser humano. ¿Por qué los seres humanos hacemos cosas bellas? Los seres humanos hacemos cosas lindas, como la música, como la pintura, como la arquitectura. Cosas preciosas hacemos los seres humanos. Porque la imagen de Dios está en nosotros. Aleluya. Y no importa si son hombres que viven sin Dios y sin esperanza. Alguien dijo que son los ecos de la creación en el ser humano. El Señor creó al hombre con su imagen, y por eso el hombre puede hacer cosas lindas, cosas bellas. Y el Señor lo sabe y dice, mejor bajemos, porque ahora nada de lo que se propongan hacerles será imposible. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó Jehová desde ahí sobre la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Los dispersó Jehová. Esa era la idea original, que ellos llenaran la tierra, pero ellos no querían, ellos querían estar juntos, disfrutar del compañerismo, pero el plan de Dios era que la tierra fuera llenada. Y de pronto uno empezó a hablar con otro, ¿das sagst du? Entonces el otro decía, sí, te estoy diciendo que me pasé en un ladrillo. Wie heißt es noch? No se entendían, ¿verdad? Y entonces al final terminaron peleando y cada quien salió por su camino. y no les quedó de otra que irse. Y se dispersaron, dice la palabra, porque no se entendían, ya no se podían de acuerdo. Alguien me dijo, hermano, qué bueno que usted está en Alemania, porque si estuviera aquí en Bélgica no sabe ni qué hablar, ¿verdad? Porque vienen y le hablan en francés, por supuesto en español, pero también en neerlandés. ¿Qué más? Árabe. También en alemán le hablan, es cierto. Hay un grupo de gente acá en Bélgica que hablan alemán, en un país tan chico, ¿verdad? Por lo menos en Alemania, me dice el hermano, ahí solo alemán se habla, y así es, ¿verdad? Por lo menos no nos quebramos la cabeza y ahora, ¿qué tengo que hablar? Pero eso fue idea del Señor. Estaba reunido con un hermano cuando vine por primera vez a Europa y me decía, bienvenido a la Torre de Babel. ¿Cómo así? Le digo yo. Es que mira, aquí te cruzas una frontera y ya estás hablando un idioma diferente. Y es así, ¿verdad? Nosotros apenas viajamos 4 horas de Alemania para acá, de Düsseldorf. Y aquí estamos ya que no entendemos a nadie. Pero nos entendemos. Pero es así que el Señor hace para que las naciones se dispersen y las naciones vayan. Y esa fue idea de Dios, aunque también, vamos a decirlo así, fue parte del juicio que Dios trae. Pero lo que Dios quería
era que este planeta fuera poblado, porque Él ama las naciones. Y sabe que depende del lugar hacia donde los seres humanos emigran, así nuestras facciones físicas van tomando forma también. Interesante, tenía un profesor de misiones que también era médico en el seminario, y él un día nos explicaba: ¿sabes por qué los africanos tienen la nariz así grande y algo chata? Nos decía, es porque es tan caliente y la nariz les ayuda a ellos para poder respirar, por eso es grande la nariz. ¿Y por qué aquí la gente en Europa tiene la nariz así larga? Y es para romper el viento, parece. Igual, tiene una función fisiológica. No me recuerdo si eso era, pero era algo así. Lo cierto es de que las facciones físicas, por ejemplo los ojos claros, azules o verdes, están hechos para estos contextos donde la luz brilla mucho. Y cuando neva, por ejemplo, y empieza a salir el sol con la nieve, ustedes saben cómo afecta, ¿no?, la vista. Y luego cuando empieza el verano, se siente el sol, o la primavera, que empieza a brillar más el sol, se sienten que duelen los ojos, ¿verdad? Así que los ojos claros se relacionan mejor. Nosotros tenemos los ojos oscuros porque allá tenemos sol todo el tiempo, ¿verdad? Y tenemos que aprender a vivir con eso. Pero aquí, con tanta oscuridad que hay, por tanta nube y todo eso, y menos sol, entonces los ojos claros ayudan mejor. Así que, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros? Pero el corazón de Dios, hermanos, está en las naciones. Yo me imagino cuando el Señor decía, vayan, llenen la tierra, Él de inmediato se imaginaba qué lindo van a ser cuando estos se pongan de todos colores, ¿verdad? Y de todo el tipo de cabello y etcétera, ¿verdad? Y Dios tenía en su imaginación a las naciones, porque su corazón late por las naciones. Y cuando el Señor llama también a Abraham, está en él el deseo en las naciones. Porque ya ahora, cuando Abraham nace, ya los pueblos se han esparcido mucho por la tierra. Ya creemos que para esas alturas, cuando Abraham nace, ya buena parte de Europa estaba poblada, buena parte de Asia también, y el norte de África sin duda ya estaba poblado por seres humanos. Así que le dice el Señor a Abraham, que vivía en Ur de los Caldeos, en lo que ahora es Irak. En Génesis 12:1, Jehová le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué maravilloso, ¿no es cierto? El corazón de Dios por las naciones. El corazón de Dios está, no solo ahora que las naciones están dispersas, sino yo los quiero alcanzar con bendición. Porque lo primero que hizo el Señor con Noé fue que lo bendijo. Lo primero que hizo con Adán y Eva fue que los bendijo. Y Dios quiere bendecir a cada ser humano sobre ese planeta. Amén. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. El corazón del Señor late por esas naciones dispersas en todo el mundo. Y saben ustedes que de Abraham se levanta el pueblo de Israel después. Y es el propósito del Señor, que Israel sea luz. Por ejemplo, en Isaías 2:3, lo mismo que Miqueas 4:2, leemos: y acontecerá en los postreros días, Isaías 2:3, acerca del pueblo de Israel, en los postreros días, que el monte de la casa de Jehová será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados, y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Vendrán muchos pueblos de todas las naciones, y van a venir a Jerusalén. ¿Recuerdan ustedes cuando la reina de Saba llega a buscar a Salomón? Allí llega Salomón, llega la reina de Saba, y dice: bueno, yo vine para escuchar tu sabiduría. Pues ese es el propósito de Dios.
que el impacto de la mano de Dios sobre el pueblo de Israel fuese conocido en las naciones y que las naciones conocieran que es el nombre de Jehová el que ha hecho esto, porque Dios siempre se cuidó de que la gloria le fuese reservada a Él. Cuando Él derrotó a aquel ejército de los madianitas de 130,000 soldados, con 32,000 de Gedeón, ¿se recuerdan? 32,000 contra 130,000, superados por 98,000 soldados. ¿Qué tal? ¿Y qué le dijo Dios a Gedeón? Son muchos. No vaya a ser que si este pueblo vence, van a decir, nuestra fuerza es que nosotros somos bien listos. Y le dijo, bueno, todos los que tengan miedo, váyanse para su casa. Y se fueron casi todos, ¿verdad? No, hombre, si vamos a pelear contra 130,000, yo me voy, ¿verdad? Y se quedaron solo 10,000, mire que va bien. 10,000 contra 130,000. Y después dice el Señor, son muchos, demasiado. Todavía eso se van a jactar. Y entonces el Señor elige a unos pocos, a 300. ¿Sabe cuánto es 300 de 32,000? Aproximadamente el 1%. Me decía un hermano, un administrador de empresas, tenía que ser, ¿verdad? Que estudió ese texto y nos dio un estudio bíblico. Él decía, Dios puede hacer lo que a Él se le place con el 1% de tus recursos. Gloria a Dios. Solo Él puede hacer eso. Pero nosotros los seres humanos tendemos a querer jactarnos mucho delante del Señor. Hermanos amados, tenemos que aprendernos a humillar delante del Señor. Y si no aprendemos, Él no va a tratar para que nos humillemos. Él lo sabe hacer muy bien. Porque nos ama, porque Él nos quiere cerca de Él. Y Él resiste a los soberbios. O sea, si tú eres orgulloso, no puedes estar cerca de Dios. Así de simple. Pero como Dios te quiere cerca de Él, Él va a encontrar la manera de que tú te humilles. Te va a quebrantar. Y es duro, ¿no? No es fácil. Pero Dios se va a encargar de eso porque Él te anhela. Porque el Espíritu que Él ha hecho morar en ti te anhela celosamente para que tú estés en la presencia de Dios, para que tú conozcas al Altísimo. Pero si eres orgulloso, el Señor resiste a los soberbios. O sea, así como cuando alguien se te quiere acercar y le detienes por la frente, no, aleja. No va con Dios. La gloria es de Él. Amén. Y con 300 derrotaron a 130,000. Y con una estrategia de locos, ¿verdad? Porque metan unas antorchas allí en esas vasijas y así lo hace Dios. Cuando Él se dispone a hacer algo, lo hace y Él recibe la gloria. Ese es el propósito del Señor. Por ejemplo, en el Salmo 46, 10 y 11, le dice el Señor cuando el pueblo de Israel, por ejemplo, está avasallado por las naciones, parece que los tienen en un estado de sitio en esta ocasión, y le dice el Señor, estad quietos, oiga esta palabra, estad quietos y sabed que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro baluarte es el Dios de Jacob. Hermanos, otra vez el Señor anhela que su nombre sea exaltado por las naciones. Por eso en el Apocalipsis encontramos esa escena tan bella de gente de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación que alaban y exaltan su nombre. Aleluya, porque solo Él es digno. Y usted dirá, qué Dios tan orgulloso que tenemos, ¿no? ¿Sabe cuál es el canto del Apocalipsis? Digno es el Cordero, porque Él fue inmolado. Porque ese Dios que nos anhela hizo lo impensable para que las naciones vengan a Él y envía a su Hijo unigénito. Alguien dijo, no hay más humillación posible para Dios que tomar forma de hombre. No se puede hablar de más humillación una vez que Dios se ha hecho hombre. ¿Cómo se puede hablar de más humillación? Pero Él no solo lavó los pies de sus discípulos,
sino que dio su vida por nosotros. Gracias, Señor. El Altísimo. El Altísimo. Por eso nos dice la palabra: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y si está buscando el texto, está en Filipenses 2. Solo anótelo, ¿verdad? El glorioso, el Altísimo se hizo hombre para que nosotros fuésemos enaltecidos. ¿Y en qué se va a diferenciar Jesús de Salomón? Precisamente en eso, en la humillación, en que Él se humilló a sí mismo. Mateo 12, en el verso 42, nos relata la historia de la reina de Saba. La reina del sur, dice Jesús, esas son palabras del Señor Jesús: la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Es Él, es Jesús, es el Maestro, es el Hijo de Dios, que no tiene problemas en que lo llamemos el Hijo del Hombre, porque se hizo hombre también. Y es interesante que el corazón de Dios late tanto por las naciones, que Cristo Jesús tenía claro que Él venía a lo suyo. Lo dice Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Él vino a su pueblo y Él lo tenía bien claro. En alguna escena lo encontramos con una mujer que le pide ayuda, una sanidad para su hijo, y Él le dice: no está bien que le demos, no está bien, porque yo he venido para los judíos, no para los gentiles, porque era el primer paso de Jesús. Y aquí sucede algo bien interesante en Juan capítulo 12, verso 20. Cuando Jesús está en Jerusalén, ya esta es la semana en que a Él lo van a arrestar y lo van a crucificar. Y unos días antes, dice ahí en Juan 12, 20, y había unos griegos. Fíjese usted, aquí tenemos un hermano griego, ¿verdad? Muy bien. Un griego salvadoreño. No, pues, ya va a ser, ese sí va a ser de veras del Salvador. Esas salvadoreñas son tremendas también. Dice ahí, había unos griegos, fíjese, entre los que subían a adorar en la fiesta. Estos pues fueron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaban, a Felipe le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Mire, la fama del Señor Jesús se había difundido tanto porque recuerden que en Decápolis Él había predicado ya a los gentiles también, y en Jerusalén a los judíos, y estos griegos dice que habían subido a la fiesta, y llegan como un ruego a uno de los discípulos de Jesús y le llaman Señor. Porque ya ser discípulo de Jesús para esas alturas era de respeto también, ¿verdad? Y le dicen a Felipe: Señor, queremos ver a Jesús, queremos una audiencia con Jesús. Impresionante, ¿no? Como la reina de Saba. A mí me rebota ese texto que está en el mismo, en Mateo 12, como la reina de Saba que vino a ver a Salomón, ¿no es cierto? Y ahora vienen estos extranjeros, estos griegos que adoran también en Jerusalén y dicen: queremos ver a Jesús. Y mire usted la respuesta. Felipe, verso 22 de Juan 12, Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Mire, este era todo un protocolo, ¿verdad? Mira, porque Andrés, porque vos estás más cerca de Jesús, ¿verdad? Felipe sabía eso. Andrés se lo dice, o Felipe se lo dice a Andrés, y Andrés y Felipe fueron. Andrés parece que tenía la tarea de relaciones públicas. Recuerdan que él, dice Juan mismo, halló primero a su hermano Pedro y lo invitó a venir a conocer a Jesús. Andrés fue uno de los primeros discípulos que seguramente junto a Juan, la Biblia no lo dice claramente, pero junto a Juan fueron los primeros dos discípulos que siguieron a Jesús. En la escena al inicio del Evangelio de Juan, ¿se recuerdan ustedes cuando dos discípulos de Juan el Bautista van detrás de Jesús? ¿Verdad? Y Jesús se voltea y les pregunta: ¿qué quieren ustedes? Le dicen: Maestro, ¿dónde moras? Y el texto dice que uno de ellos era Andrés. El otro no se identifica, pero es Juan el que está escribiendo ese relato, así que él se omite.
por respeto, ¿verdad? Como buen escritor, ¿verdad, hermano? Muchas veces los escritores escribimos muchas cosas de forma anónima, por respeto al lector, y eso lo hizo Juan también. Así que Andrés tenía esta tarea de relaciones públicas, y por eso Felipe va con Andrés. Mira que hay unos que quieren conocer a Jesús, vos sos el bueno en eso, ¿verdad? Y entonces dice que Andrés y Felipe fueron y se lo dicen a Jesús. O sea, imagínense ya el protocolo, el respeto que ellos tienen de Jesús. ¿Y qué hizo Salomón cuando la reina de Saba llegó a él? Primero le respondió todas las preguntas y dejó a la pobre mujer con la boca abierta. Y además la mujer le traía presentes de oro, pero dice la Biblia que ella se llevó mucho más de lo que ella le había traído a Salomón. Y muchos creen que lo que ella se llevó fue una dote, o sea que Salomón la tomó por esposa. Recuerden que tenía 300 esposas, ¿verdad? Así que una más. No le caía mal, ¿verdad? Probablemente Salomón tomó a la reina de Saba por esposa también. Y después sabemos cómo el corazón de Salomón se corrompió. Y el final de sus años fueron un fracaso. Ahora, ¿qué hace Jesús cuando la fama de Él está creciendo? Está en este momento donde gente de lejos, de Grecia, vienen y preguntan por Él y quieren conocerlo. Se me olvidó traer mis tarjetas de presentación, ¿no es cierto? Queremos darnos a conocer, ¿no es cierto? Eso es muy humano. Verso 23, Jesús les respondió diciendo, cuando ellos se acercan, unos griegos se quieren ver. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Aleluya. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto, y está viendo mucho fruto. Él está resonando con el corazón del Padre por las naciones. El que ama su vida, la pierde. Todo esto dice Jesús en respuesta a la audiencia que los griegos piden. El que ama su vida, la pierde. El que aborrece su vida en este mundo, la conservará para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Ahora mi alma se ha angustiado y ya no se oye más de los griegos. Jesús ignora la petición de audiencia. Ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Es la tercera vez que algo así se dice de Jesús. Vino una voz del cielo. Y le he glorificado, y de nuevo le glorificaré. Por eso la multitud que estaba ahí y que oyó, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Y respondió Jesús y dijo, esta voz no ha venido por causa mía, sino por causa de vosotros. Ya está aquí el juicio de este mundo, porque Él va a ser muerto esta semana. En esta semana Él lo van a secuestrar y nadie sabe, ni siquiera sus discípulos tienen la menor idea de lo que va a pasar, pero Jesús lo sabe. Ya está aquí el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, porque eso es lo que ni el diablo sabe. El diablo piensa que va a ganar, pero el diablo no sabe que va a perder para siempre. Y yo, verso 32, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Aleluya. Es el tiempo de morir, no es el tiempo de repartir las tarjetas de presentación. Así es. No es el tiempo de hacer protocolos, es el tiempo de morir. ¿Tú eres capaz de hacer eso? Si tú no eres capaz, Dios te va a guiar por ese proceso. Porque Dios nos va a mostrar que Él está más interesado en nuestro carácter que en lo que nosotros hagamos. Aleluya. Cuando yo estudié teología hace 20 años, yo barría las aulas de mis compañeros y era una tarea que me daba pena. 4 años estudiando el bachelor o la licenciatura, 4 años barriendo las aulas. Cuando empecé a estudiar una maestría me dieron un trabajo de asistente de maestro, estaba muy bonito, ¿verdad?
Ya yo calificaba tareas, les ponía buenas y malas notas a los compañeros. Y si querían una mejor nota me tendrían que invitar a un café. No. Pero 4 años pasé barriendo, ¿sabe? Cuando se terminó eso, yo dije ser el hombre más feliz, ¿verdad? Dije, nunca más voy a andar barriendo, ¿eh? Nunca más tiré la escoba por ahí. Le apagué hasta donde pude. ¿Sabe qué? Cuando después de 15 años el Señor nos trae a Alemania, debido a las circunstancias de que las iglesias enviadoras no nos han podido apoyar financieramente como nosotros tal vez hubiésemos querido. Y una de las tareas que yo hago desde que vine a Alemania hace 4 años y medio es hacer limpieza para completar nuestro presupuesto mensual. Y es honroso porque es un trabajo. Así es. Y es una bendición. Así es. Pero un día yo estaba ahí barriendo, porque le agarra por ratos a otro. Pero Señor, si yo soy un misionero, ¿qué tal? Y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, es que te estoy preparando. Pero Señor, te estoy preparando. Gloria a Dios. Te estoy moldeando, estoy formando tu carácter. Porque Dios está más interesado en tu carácter que en lo que tú puedas hacer. Sí, Señor. Nada de lo que tú hagas pueda impresionar a Dios. Así es. Pero lo que Cristo hizo por ti tiene a Dios anonadado. Gloria a Dios. Porque Él te aceptó por Cristo Jesús, no por tus méritos. Aleluya. Porque cuando Él te mira, Él mira a Jesús primero. Él mira a su Hijo que derramó la sangre por ti. Por eso la palabra nos dice, vistámonos del Señor Jesús. Porque esas son las ropas más bellas que podemos llevar. Y vestirse del Señor Jesús implica seguirle y ser discípulo. No solo creer, decir yo recibo a Jesús como mi Salvador, sino estar dispuesto a seguirle. Porque Él dice acá que el que me sigue será mi servidor. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo estoy, allí también estará mi servidor. Y si alguno me sirve, el Padre lo honrará. Queridos hermanos, el Señor quiere que tú seas exaltado. ¿Y sabes qué? Él te ha exaltado en Cristo Jesús. La escuela del Señor es linda, ¿no? Amén. Yo estaba en el seminario en el año 95 y después de mi segundo año de estudio, yo estaba en mi primer proyecto misionero en Honduras, por cierto, en las montañas de Guajiquiro, en La Paz, que es lugar tan hermoso. Los que no conocen, ¿verdad? Es como estar en Suiza, más o menos. En los Alpes, ahí, una cosa linda. En Honduras, pero ahí hay una tribu indígena donde no hay iglesia evangélica, así que estábamos empezando a plantar una iglesia con una misionera hondureña. Y yo estaba bien emocionado porque íbamos a estar 2 meses ahí, pero a la mitad del tiempo yo me enfermé y fui a parar al hospital. Tenía 23 años entonces, ahora tengo 41. De 23 años y me detectaron un tumor de cáncer en el intestino delgado y era un tumor maligno, así que tuve que pasar por quimioterapia y fue un tiempo bien difícil. Y ahí tuve que decirle al Señor, Señor, te oídas que había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque le pude conocer personalmente, pude conocer su corazón y su poder para sanar. La cantidad de gente que oró por mí. Después de años de estar en Guatemala, conocí a un anciano en una iglesia donde estaban predicando. Usted es el hermano Benjamín Álvarez. Sí, le digo yo. ¿Y usted quién es? Usted no me conoce, hermano, pero hace como 10 años nosotros oramos por usted aquí. Qué lindo. Y yo conocí a gente que había estado orando por mí, que yo no sabía. Es maravilloso el cuerpo de Cristo. Amén. Y yo decía, Señor, ¿qué quieres, Señor, conmigo? Y el Señor tuvo que trabajarme ahí, todavía me está moliendo ahí en el mortero, porque el Señor sabe que yo, el Señor, bueno, aquí estoy. Tan duro soy
que con 4 años no aprendí, ahora otros 4 años y vamos por el quinto. Pero el Señor tiene planes de amor. Me encantó el canto que cantó la niña ayer. Controlas mi vida con cuerdas de amor. Porque Dios no es un Dios controlador, Así es. sino que nos guía con amor. Y a veces permite cosas que nosotros no entendemos, pero Él entiende el final. Y al final de todo, con todo lo que he vivido, he aprendido a confiar en Dios y a esperar en Él. Si Abraham es un ejemplo de fe, Abraham es un ejemplo de glorificación del Padre, yo te invito para que tú, que eres hijo de Abraham, ¿sabías que tú eres hijo de Abraham? Hay muchos que dicen yo quedaría por haber nacido judío, porque me gustaría ir a Jerusalén. Cuando el Señor te dice, tú te has acercado a una ciudad más gloriosa. Aleluya. Tú no te has acercado a un monte que se pueda tocar, sino tú te has acercado a la Jerusalén celestial. Y es que somos tantos hijos de Abraham, que uno de los profetas en el Antiguo Testamento dice y personifica a Jerusalén, y que en un momento Jerusalén va a decir, ¿y todos estos hijos de dónde me salieron? Somos nosotros, somos las naciones, porque Dios siempre lo había tenido en el corazón, Dios siempre lo había tenido en su intención, y por eso Él extendió la gracia en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque en el corazón del Señor está cada nación y cada pueblo. Y lo que a nosotros ahora nos parece un conflicto, yo creo que está siendo provocado intencionalmente por la mano de Dios. Sí, Señor. Porque algunos dicen, yo no sé por qué vine a parar si yo aquí trabajo andaba buscando y aquí me vine a conocer a Jesús. Esas son las cuerdas de amor del Señor, que te sacó de la desesperación de donde sea y te trajo hasta aquí como sea. Algunos se vinieron por amor, ¿verdad? Que si no era amor, ¿verdad? Pero mira, era el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Y vamos a hablar durante la semana específicamente estamos reflexionando de cómo Dios está usando a la inmigración latina. Yo conozco un misionero y varios que están en ese oficio, pero uno especialmente que me decía, mira, nosotros ya no estamos enviando misioneros a América Latina. Ahora nosotros las agencias, él viene de Estados Unidos, ahora las agencias nos están pidiendo que vayamos y acompañemos a los latinos alrededor del mundo. Es tremendo, ¿verdad? Porque están por China, están por Japón, están por todos lados. En Rusia, en Moscú hay una iglesia latina. Aquí en Bélgica, mire, me decía el pastor, aquí hermano hay un montón de iglesias. Gloria al Señor por eso. Pero necesitamos aprender, hermanos amados, a saber cómo el Señor nos ha bendecido para que nosotros seamos luz a las naciones. Los maestros, los pastores, los evangelistas, los profetas, los apóstoles, dice la palabra, están puestos para perfeccionar a los santos, para que los santos hagamos la obra del ministerio. Y no se impresione por la palabra apóstol o profeta, ¿verdad? Porque oye los que la han estirado un montón. Pero mire, yo una vez estaba hablando con un hermano que es líder de una denominación que tiene como unas 2000 iglesias, y él es como superintendente nacional, y él supervisa las 2000 iglesias. Yo le digo, vos sos un apóstol. ¿Qué me dice? ¿Verdad? Rápido, porque no nada que ver con eso, ¿verdad? Pero es que es el ministerio apostólico, es asesorar a las iglesias, asesorar a los líderes y transmitir bendición del Señor. Tenemos que comprender las cosas a la manera de la palabra, Amén. y no a la manera como a veces se nos ocurre a nosotros entenderlo. Queridos hermanos, Dios quiere producir fruto en tu vida. Dios te quiere usar, no por ti, sino porque Él ama las naciones. Y Dios ha puesto algo en nosotros los latinos que es increíble. Esa mezcla mundial, ¿verdad? Uno mira a un caribeño y parece de África, ¿verdad? No mira a uno de más al sur, allá por Argentina, y parecen de ahí de Europa, parecen alemanes, ¿no? Tengo un compañero allá en Alemania, en Gelsenkirchen, ojos azules y todo, de Argentina, el Jorge, ¿va? Y cuando él anda en la calle, los alemanes le hablan en alemán, ¿verdad? Porque ojos azules y blanquitos y todo.
Kein Deutsch, eso sí sabe decir, solo eso sabe decir. Keine Ahnung, que no tiene ni idea, que no habla alemán. Pero es divertidísimo. Pero el Señor nos ha hecho así. Si usted va por ahí por Sur, Centroamérica, somos así más como asiáticos, ¿verdad? Porque somos la pura raza de América, ¿verdad? Los mayas, los aztecas, los ¿qué son en el sur? Los incas, los quechuas. ¿Y sabe qué estaba descubriendo? Tengo 2 compañeros paraguayos que también hablan quechua. Curioso, ¿verdad? Porque uno de Noel va a venir a predicar. Él es paraguayo, habla quechua también. Ojo verde. Ay, qué cosa, ¿verdad? Y este indígena, ¿de dónde salió? Dije. Pero mire, el Señor nos ha hecho así. Y nos ha hecho a nosotros un instrumento útil en sus manos, pero nos quiere formar, hermanos, créanme. Y si usted está pasando por dificultades, sepa eso, que Dios le quiere formar, y eso duele a veces. Porque es como aquel alfarero, ¿no? Que tiene la potestad incluso de desechar toda la masa y volver a hacer algo nuevo. Y Dios tiene la capacidad de reinventarnos. Y alguien cantaba ayer, haz un milagro en mí y hazme de nuevo. Y eso es duro, hermano. Yo no sé si alguien sabe qué es lo que le está pidiendo el Señor, ¿verdad? Renuévame, Señor. Que eso le cantamos y no sabe ni qué le está diciendo el Señor. Porque Dios se lo toma en serio. Cuando tú le dices, cámbiame, quebrántame. Uy, 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 esas son palabras de peso. Y sabe que Dios se la toma en serio. Cuando yo le dije, Señor, yo te quiero servir. Pero yo dije, yo te quiero servir, pero voy a ir 4 años a Guatemala y me regreso a El Salvador. Mire dónde vine a parar. Porque cuando uno le sirve al Señor, uno le firma un cheque en blanco a Dios. Aleluya. Cuando tú le entregas su vida, tú firmas y Él pone el precio. Así que no te sorprendas. Pero si no has dado el paso de corazón, decidido, decir, Señor, esta es mi vida, te la entrego a ti. Y si es necesario, hazla de nuevo. Necesitas darlo, quizás. Yo di ese paso cuando tenía 17 años. Estaba joven todavía, ¿verdad? Ahora ya no estoy tan joven. Sí, un poco, ¿verdad? Pero no tanto. 17 años, habiendo ya reconocido mis pecados desde los 16, 15 años delante del Señor. Después el Señor me llama y yo le digo, Señor, aquí está mi vida. Úsala como tú quieras. Pero siempre en el proceso, nosotros le decimos así a Dios, pero nosotros tenemos nuestras ideas y Dios se encarga de ir quitando nuestras ideas. Querido hermano, Dios quiere hacer algo nuevo en ti. Y si tú todavía no has empezado esa carrera maravillosa en el Señor, tampoco pienses que es tarde. Los jóvenes dicen, es muy temprano. Otros dicen, ay, yo ya perdí mucho tiempo. Y yo le voy a decir, esas son ideas del diablo. Sí, Señor. Para el diablo nunca es tiempo. Si estás joven, que muy joven, que necesitas disfrutar la vida, etcétera, etcétera. Si estás en la flor de tu juventud, estás muy ocupado, no tienes tiempo para Dios. Eso ir a la iglesia para los que no tienen nada que hacer. Porque estoy muy ocupado. Y si estoy muy viejo, ya ni fuerzas tengo, ya no puedo servir de nada. De todos modos te engaña el diablo. ¿Estás viejo, estás joven o estás niño? Te puede engañar Satanás. El tiempo de entregarle la vida al Señor es hoy. De darle tu vida y decirle, Señor, ven, yo te abro la puerta de mi corazón. Yo quiero vivir esa aventura contigo. Y es una aventura de tu vida. No te preocupes porque tú vas a salvar a las naciones. No, eso lo hace el Señor Jesús. Así es. Porque es tan glorioso el Señor. Aleluya. Es tan glorioso y con eso quiero cerrar. Que el Señor conoce a su pueblo. Conoce que somos débiles y que a veces somos desobedientes. Dios tiene preparado algo. Porque sabe que en esa tarea de predicar el Evangelio a las naciones, los ángeles, dice la palabra, anhelan mirar. Dice Apocalipsis 14:6, en el final, previo a la gran siega, a la gran cosecha de la tierra y a los juicios finales. Apocalipsis 14:6, dice el Señor, dice Juan, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno
para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. O sea, por si no, aquí hay un ángel esperando sin duda con una hueste del Señor, esperando la orden que el Señor le diga ahora. Aleluya. Pero hermanos, hoy el privilegio es nuestro de llevar el evangelio a las naciones. Y este es un privilegio que los ángeles quisieran tener parte, porque están ahí aguantándose. ¿Cuándo, Señor, es que esto no te obedecen? Es que todavía lo están pensando. Es que no se dejan formar, es que no se dejan discipular. Nosotros queremos salir y ya danos la orden, y están como en sus marcas, listos para salir a pregonar el evangelio de salvación a todas las naciones, a toda lengua. Yo quiero darles más tiempo a esos ángeles. Que se esperen en el nombre del Señor, porque yo creo que sí hay un pueblo de Dios, y Dios está reinventando las cosas, y vamos a hablar en estos días de cómo los latinos podemos participar en esa tarea en las manos del Señor. Oren conmigo. Amado Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.